Recibimos, como fue anunciado, al intendente de Rocha, Aníbal Pereira, a quien le agradecemos su presencia. Gracias por venir, buen día. Muy buenos días, gracias a usted. Bueno, a ver, una temporada que es noticia por la alta afluencia de visitantes. Y ustedes hicieron un trabajo que me pareció muy interesante, se difundió en las últimas horas del día de ayer, vinculado a la cifra, porque habían existido, no sé si decir ciertas dudas, pero por lo menos algunos comerciantes que habían puesto cierto margen de duda acerca de si la temporada era tan exitosa como ustedes planteaban. Y objetivamente las cifras que ustedes dan a conocer se nota un incremento de visitantes. Sí, nosotros desde que empezamos a plantear números, dijimos desde el primer momento, estamos hablando desde la segunda quincena de diciembre, ¿verdad?, donde ya se notaba claramente ese crecimiento que se ha mantenido en un torno del 15%. Y decíamos este concepto, o sea, los números son datos que nosotros tenemos la responsabilidad institucional de transmitir objetivamente lo que es. No estamos transmitiendo nuestras opiniones, nuestros estados de ánimo. Cuando venimos diciendo, obviamente, la temporada genera en los departamentos donde se desarrolla donde se instala la mayor presencia de veraneantes, todos los días se genera esa noticia, cómo viene la temporada, etcétera, etcétera. Nosotros hemos transmitido objetivamente lo que ha significado, lo que viene siendo día a día, con los elementos que tenemos, con las mediciones que tenemos en los 14 puestos de información turística, en el peaje Garzón, que es el ingreso al departamento de Rocha, en lugares como el Polonio, que día a día se registran las personas que ingresan, y eso nos va dando una proyección. ¿Y la proyección qué les indica? Que esta temporada es otra temporada donde se da un crecimiento en relación a la anterior. La temporada anterior, porque este es otro elemento, hay que hacer los análisis en un contexto, no aislado, porque si la temporada anterior hubiera sido de haber, en vez de haber habido crecimiento en relación a la otra anterior, hubiera decaído. Se crece del crecimiento. Se crece desde el crecimiento. La temporada anterior había crecido un 20%. Rocha en la temporada anterior pasó a ser del sexto al tercer lugar de preferencia de los visitantes extranjeros, de los turistas extranjeros. Pasamos de 130.000 turistas extranjeros a 195.000. Eso en la temporada anterior. O sea que este crecimiento es sobre un techo importante que ya habíamos tenido en la temporada anterior. Y la proyección que hacen ustedes, porque las primeras cifras que tienen es sobre lo que decía usted, la última quincena de diciembre y los primeros días del mes de enero. Hacia el final del mes de enero, eventualmente, ¿en cuánto creen que va a cerrar el aumento de visitantes en Rocha en esta temporada? Enero se sigue manteniendo la segunda quincena con una buena proyección de reserva, ¿verdad? O sea que todo indica que enero va a cerrar en un promedio similar al crecimiento en el cual comenzó, en el torno del 15%, ¿verdad? Febrero ya tenemos carnaval, que siempre es... Hay dos fechas picos en la temporada. El primer fin de semana de enero, que este fin de semana de enero de Reyes significó un récord de presencia de visitantes en la historia de nuestro departamento. Y carnaval indica que se va a dar en los mismos parámetros, ¿verdad?, por el nivel de reserva. Inclusive hay lugares como La Pedrera, que ya tenía prácticamente todas las reservas, el 100% de reserva, fines de diciembre. Lo que es interesante también de los datos que ustedes dieron a conocer es que, por lo menos, a ver, uno sin entrar en profundidad, porque uno no tiene la responsabilidad que tienen ustedes de estudiarlos y de analizarlos, hay algunas conclusiones que son bastante rápidas de sacar. La inmensa mayoría de los visitantes que va a Rocha tiene menos de 50 años. Y a mí me sorprendió la gran cantidad de uruguayos, de montevideanos, de argentinos y no tanto brasileños. Yo pensé que el público brasileño, por la cercanía, por estar ahí nomás en la frontera, podía tener una incidencia más importante en Rocha. De hecho, cuando uno va de repente, no sé, al camping Santa Teresa, piensa que los brasileños son mucho más de lo que en definitiva muestran los números. Sí, hay lugares de preferencia de los brasileños, que es uno del que tú mencionaste, la Fortaleza, Punta del Diablo. Y en realidad, los primeros 15 de enero se da una movida particular, que es la movida joven. O sea, la primera semana, los primeros 10 días de enero. Ya hoy, si tú vas al balneario donde se dio este año la movida joven, que es en La Paloma, La Aguada, La Pedrera,
ya hay un recambio que lo notas en la calle, de mayor presencia de las familias. El que quiere estar tranquilo, mejor que se tome los últimos 15 días de enero para ir con la familia Rocha. O a esto balneario, por ejemplo. En realidad nosotros lo hemos dicho de forma permanente. Rocha tiene 180 kilómetros de costa. Tú tienes las opciones para decir qué lugar prefieres según el tipo de turismo que tú quieres hacer. Obvio, si vas los primeros 10 días de enero a alquilar una casa en La Paloma o La Aguada, te vas a topar con la movida joven, ¿verdad? Que la movida joven no es como a veces la pintan, como que prácticamente tienes que ir con casco. Sin duda que van a buscar fundamentalmente un turismo de diversión, pero este año quedó claro, miles de muchachos y muchachas salían a la movida y vieron 2 incidentes que tú puedes decir fueron de relevancia, ¿no? La última sobre este, porque aparte lo conversé con varios habitantes del balneario, personas sobre todo que tienen casa en La Paloma. ¿Era necesario el 6 de enero hacer la fiesta de la X? Porque la gente decía, el balneario ya estaba a tope, estábamos explotados y además le metimos 10, 15 mil personas que o aprovecharon y estaban ahí o que vinieron incluso al balneario. Eso provocó una saturación. De hecho, creo que algunos de los incidentes que usted menciona, uno se dio mínimo, pero se dio por allí en ese lugar. No, se dio en la zona de los boliches. Una agresión a un joven fuera de uno de los boliches que están en La Aguada. Esa noche se movilizaron 25.000 personas en la movida de la noche, en los boliches, solamente en los boliches bailables, en el entorno de 25.000 personas. Y hubo un incidente que obviamente uno trabaja para que no exista ningún incidente de violencia. Pero a veces tenemos incidentes de violencia, todos los días vemos incidentes de violencia en las casas de familia, en un campito de fútbol. Y lo que decían varios vecinos, como todo es discutible. Nosotros cuando se planteó la posibilidad de la realización de la fiesta de la X, obviamente que planteamos otras fechas, ¿verdad? Con el objetivo de que la temporada se estire, ¿verdad? Porque una de las búsquedas nuestras es tratar de lograr promedios y obviamente la primera quincena siempre está asegurada en presencia de gente y tratar de estirar, de llevar propuestas fuera de la temporada alta, ¿verdad? Para generar presencia en otras épocas. Pero todo ese tipo de decisiones son negociaciones, ¿verdad? Y bueno, y para nosotros lo importante era que se realizaran eventos también que generaran convocatoria propia, porque eso hace también a la temporada. Y esta temporada también ha sido, en materia de eventos que se han generado, una temporada importante. Bien, el caso de Balizas, sí, ¿no? del hostel de Balizas. Visto ya un poco como que en retrospectiva, porque sí. ¿cree que tomó más entidad de la que usted hubiera imaginado en un principio? En primer lugar, es un hecho totalmente aislado a lo que hablábamos recién. Una temporada récord, se da un hecho que no refleja la característica de nuestro país y de nuestro departamento, ¿verdad? Nosotros somos un país de brazos abiertos, que históricamente ha recibido a quienes obviamente vienen a convivir bajo nuestras normas de convivencia. Y la forma que eso generó, sin duda que es un daño para el país y un daño para el departamento. Y desde el principio planteamos claramente, nosotros hemos salido más de una vez ya a plantear claramente que estamos en contra de cualquier tipo de discriminación, que esa no es nuestra característica como país ni como departamento. Pero usted en un principio habló de que quizás el incidente o la motivación no era tanto de carácter de una discriminación desde el punto de vista sí. de religión o de lo que fuera, sino que era algo más bien de carácter político. Sí. Usted, no hablar de un intento de justificación, pero sí como diciendo bueno, se le está dando un cariz que quizás no es el que tiene. Eso fue una entrevista que se me hizo en Radio Carve al otro día del incidente, donde porque ya se estaba instalando en las redes sociales la información como que habría sido, digamos, una acción que estaba vinculada al antisemitismo, al tema racista,
al judío, y dijimos, lo que pasó fue esto. Ya habíamos dicho lo que dijimos ahora, que rechazábamos. Lo que había sucedido fue que el dueño del hostel le había enviado un correo donde decía que no los recibía porque no acordaba la política de su país. Obviamente que es un acto de discriminación. Nosotros tenemos legislación en ese sentido clara, pero se estaba instalando como que era, digamos, algo que no era. Lo que te decía recién, para nosotros lo importante es la información de los hechos. Ahora, cuando yo te decía recién que no es la primera vez que salimos como intendente de Rocha a dejar claro las características de nuestro departamento y que estamos en contra de cualquier tipo de discriminación, en mayo del año pasado, en el marco de una visita oficial de una delegación de una provincia de la República Popular de China, días antes salieron artículos en diarios nacionales donde personas que estaban en contra de algunas ONG decían que Rocha no era un departamento para recibir y daban informaciones falsas, pero fundamentalmente los motivos de los cuales no se quería la delegación china eran motivos xenófobos, racistas y discriminatorios. No tuvo en esa época la difusión del tema como lo tuvo con los 2 ciudadanos israelíes. Pero eso llegó a convocar a una centena de personas que fueron a insultar a los visitantes, que habían ido a firmar una carta de hermanamiento con el gobierno departamental y el municipio. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se convoca, cuando se arenga. Y también en todos los casos, yo vuelvo a repetir, nuestra postura es esa. Recién tú decías lo de los jóvenes. Mira que lo de los jóvenes ha tenido una prédica también en nuestro departamento contraria a que vayan los jóvenes, porque generan disturbios, porque generan violencia. Ahora, usted lo que dice es que si no hubiera sido israelíes, no hubiera tenido la dimensión que tuvo. No, yo no dije eso. No, pero le estoy preguntando porque interpreto eso de las palabras. Usted dice, ya pasó algo similar con una delegación china y eso no tuvo tanta... No tuvo la trascendencia que tuvo esto. Eso es objetivo, es así. Basta ver la prensa del momento, donde en realidad los artículos del momento daban los fundamentos por qué no se quería a chinos en Rocha. Porque comían perro, porque iban a multiplicar la prostitución, ¿verdad? Ningún fundamento objetivo en contra de un emprendimiento posible, empresarial, que era lo que buscábamos. Se instaló por el otro lado, por el lado de enfrentar las culturas, enfrentar las costumbres. ¿Y usted accionó igual? ¿La Intendencia accionó igual? Ante exactamente igual. Basta ver lo que dijimos en las dos oportunidades. Basta ver lo que dijimos en las 2 oportunidades. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con todas estas cosas. Otra de las cuestiones que queda un poco entredicho ahí es... bueno, ahora se habla que este hostel va a ser derrumbado, no por este episodio, sino porque ya había una solicitud de la Intendencia. Pero la pregunta que uno se hace es, ¿cómo una propiedad que está en la mira de la justicia, denunciada por la Intendencia para ser derrumbada porque está construida sobre un terreno irregular, puede ofrecerse como alojamiento, puede estar trabajando en temporada? ¿No se controla antes eso? En realidad, si tú saquemos esto del lado de la discriminación y de todo lo que ya pasó, que ya sabemos y ya lo hablamos. Pero, servicio turístico. ¿Puede estar un servicio turístico ofreciéndose una página de alojamiento a extranjeros cuando en realidad hay una determinación y una denuncia ante la justicia para ser derrumbado? Es que la página de alojamiento ofrecía otro lugar, que no era donde efectivamente estaba instalado el hostel. Si miras detenidamente cuál era la foto del hostel que se promovía por internet, no es realmente en donde estaba el hostel. ¿Por qué? Porque el hostel está en la zona de protección de la faja costera. Porque está en una zona donde desde el año 2014 esa construcción, junto a otras construcciones, más de 20, en esa zona es conocida como la zona de las Malvinas, es desde balizas como quien va rumbo a Aguas Dulces, ¿verdad? No hacia el lado del Cabo. No hacia el lado del Cabo, sino hacia el otro lado. Es frente a un padrón que ahora parte de él es de propiedad de la Intendencia y parte del Instituto Nacional de Colonización. Ahí están esas edificaciones irregulares que están intimadas, de acuerdo a la legislación departamental,
están intimadas a su demolición. ¿Por qué? Porque están en un espacio público. Y se ha dado una modalidad en los últimos años, porque sobre este tema también hay una distorsión. Yo ayer leía un comunicado público donde se hacía referencia en su punto sexto de ese comunicado, que llamaba la atención la forma que actúa la Intendencia, siendo de conocimiento que allí hay ocupaciones y no ha pasado nada. Más allá de tergiversar efectivamente los hechos, o sea, la intimación de la Intendencia no es por el suceso que pasó ahora con la pareja israelí, fue en el año 2014, expediente 014/2014, a esa propiedad y a ese inmueble y a otros que están construidos. Y eso tiene un proceso, porque ¿cuál es la modalidad? Es esta. Generalmente en los meses de septiembre, octubre y noviembre, previo a la temporada, nosotros tenemos que estar muy atentos, y algunos se ha colado, y ahí está la realidad. En 24 horas, 36 horas, te construyen una edificación, lo que primero es un rancho. Y después que se construyó y se habitó, no puedes ir con una máquina y demoler. Tienes que iniciar todo un proceso, comunicar a la justicia, la denuncia. Después, mientras todo eso sucede, se genera lo que se generó con este hostel. Mira cómo le fueron ampliando y después transformando un negocio en un espacio. Ese espacio es tuyo, es de todos los uruguayos. Es para disfrutarlo, no es para generar eso. Sí, lo que yo pensaba... Todas esas edificaciones que ves ahí son irregulares. Todas que están sobre la faja de la costa. Todas las que están ahí en la faja. Todas. Justo se dio este verano, en este año, el único día que pude ir al interior, estuve ahí en Baliza. Y estuve ahí en la franja costera. Uno ve un montón de edificaciones que dice, son preciosas, ojalá yo pudiera estar acá. Y algunas tienen el cartel de alquilar. Y lo que yo pensaba en la previa, mientras armaba la entrevista, es: hoy se dio un episodio de discriminación que todos rechazamos y somos enfáticos en rechazarlo. El día de mañana se puede dar un incendio con personas muertas. Y lo que, insisto, cuesta entender a veces, visto desde afuera, es cómo el Estado no tiene ninguna herramienta para evitar que un rancho, una edificación que está para ser demolida, pueda ofrecerse como un servicio de alojamiento. Insisto, ante la posibilidad de que pueda pasar cualquier cosa que el día de mañana estemos lamentando. En realidad nosotros, a partir de este incidente, pero antes, siempre lo hemos planteado, de que el turista, ¿verdad?, tiene que alojarse en un lugar que tenga garantías. Tú vas a la página de Turismo de Rocha y en todos los casos te informa cuáles son los emprendimientos que te pueden dar esa garantía. Yo recuerdo hace 7, 8 años, un colega tuyo me llamó, que había ido a Balizas también, y había alquilado un lugar, claro, por un valor muy por debajo de lo que ofrecían en ese momento los alquileres. Cuando fue, se encontró con una piecita donde en el patio le alquilaban carpas. ¿Tá? Pero cuando iban a desalojarlo, ya no, son mis parientes. Buscan la modalidad, que eso lo que hace es distorsionar la propuesta y distorsionar el lugar, que era lo que tú decías. Entonces, ahí ya deja de ser la viveza criolla. Deja de ser la herramienta de revolverse para pasar a otro concepto. ¿Y en la justicia ustedes encuentran la respuesta necesaria? A ver, los procesos formales hay que cumplirlos, ¿verdad? Pero usted había advertido en algún momento de que era un poco más que los procesos formales. Bueno, el año pasado, cuando se dio el temporal de Aguas Dulce y nosotros prohibimos la reconstrucción, efectivamente, de aquellas viviendas que el mar se las llevó, no fueron reconstruidas, pero algunas que fueron afectadas las reconstruyeron. Y ahí tengo que reconocer la incapacidad que a veces tenemos para actuar coordinadamente para evitar eso. Porque muchas de esas cuestiones terminan siendo negocio, industria. Hay gente que tiene más de 5 casas para alquilar. Y si tú ves en la lista, la mayoría de ellos ni siquiera residen ahí. Hay gente que vive en el exterior. Entonces, ¿y por qué? Es como si un vecino... ¿Dónde falla? Porque usted dice, usted es intendente de Rocha, representa la institucionalidad del gobierno departamental de Rocha. Y usted me dice, yo ya sé que hay casas que son irregulares, que son de extranjeros, que tienen 5 inmuebles y que los alquilan y hacen una fortuna, porque hacen una fortuna en un mes. Totalmente irregular. ¿Dónde falla? ¿Por qué no se puede evitar eso? A ver, en Rocha se ha avanzado mucho
De hecho, lo que fue el proceso de instalación de construcciones irregulares en lo que fue la década del 80-90, si hubiera seguido ese ritmo, hoy había zonas de la costa que eran inhabitables. Lo habrían destrozado totalmente. En esas definiciones que han habido, desde el punto de vista de la normativa, bueno, de la ley de ordenamiento territorial a todas las definiciones departamentales que han habido, se han construido herramientas. Nosotros en Rocha tenemos casi 30 guardaparques, ¿verdad? Hace 10 años no existía ninguno. Y la función primaria de guardaparque es tratar de preservar y accionar en ese sentido. ¿Por qué cuando pasa, y usted, insisto con la pregunta, usted dice, yo sé que existen algunas personas que viven en el extranjero, incluso que tienen 5 ranchos, 5 inmuebles en lugares irregulares, y sabemos que existen y sin embargo no podemos accionar los mecanismos para que no estén? Claro, porque, a ver, ¿dónde falla después el que está sistema? construida la vivienda, hay un proceso. Por ejemplo, en el Polonio hay 343 construcciones, de las cuales alrededor de 80 son formalmente legales. El resto, bueno, ahí hay un proceso donde en el Polonio se pasó a un área protegida y estamos en una etapa que esperemos que en los próximos meses quede definido todo el plan, digamos que ha habido todo un proceso de años para avanzar, porque en definitiva acá la preocupación es cuál es el futuro de eso. Y yo te decía recién, ha habido y hay, porque a mí lo que más me desespera es que esas viviendas sigan ahí. Entonces cuando tú me preguntas qué es lo que falla, y bueno, ha fallado los controles, y claro que sí, si no, no podrían haber estado esas construcciones ahí. Pero mira las construcciones, mira las contradicciones que a veces se dan. Punta del Diablo ha sido un lugar que se han derribado una cantidad, que yo me niego a decir que es derribar, que es demoler, porque en realidad es dejar el lugar como debería haber estado siempre, ¿verdad? En Punta del Diablo del año 2014 tenemos una instancia de un recurso de amparo que presentaron propietarios de finca que estaban en el proceso de demolición. Hasta que la justicia no determine efectivamente qué va a pasar con esos recursos, nosotros no podemos hacer nada. Mientras tanto... 3 años. 3 años. Hace 3 años que están queriendo demoler unos ranchos en Punta del Diablo y no pueden por un recurso de amparo presentarle. Porque ese proceso formal hay que cumplirlo. Pero mira la contradicción que era la que te iba a decir. En el mismo balneario, Punta del Diablo, de la década del 90, existe un juicio promocionado por una familia en el cual ese juicio que le hace a la Intendencia por $600 millones, fundamenta que la Intendencia no actuó en tiempo y forma para demoler fincas que eventualmente lo perjudicaban a ese propietario, ¿verdad? Mira la contradicción. Se ha avanzado, se ha demolido. Hoy tenemos las que no se pueden demoler es porque están en un proceso legal. Aníbal Pereira, le agradecemos. Nos quedaron 1000 temas Me para imagino. conversar. No hablamos de nada de la política local que quería preguntarle. ¿Por qué zafaron de Uber? Era otra de las cuestiones que quería preguntar. Hasta ahora, pero si siguen dándose temporadas de esta, vamos a tener que también afinar la puntería. Se la ven venir entonces. Porque se viene. Vamos a volver a conversar entonces. ¿Cómo no? A lo largo del Lo año. esperamos por allá. Sí. Ya que fue a Guarilla. Sí, pero estuve una sola noche, ¿no? Tomé la licencia demasiado. Espero que la próxima vez que vaya no alquilen un rancho ilegal. No, tranquilo. No fui a la casa de un amigo. Le agradecemos su presencia. No, muchas gracias. La pausa y seguimos con más noticias.